Bien, señores, arranca los grandes de la comunicación a través del canal 74. Cristian Paniagua, José Ramón Suriel, Fernando Marte, Rafael Caminero, Ricardo Menira, Alejandro Diprey, quien les habla, Francis Javier. Estaremos 2 horas con el análisis, con el comentario certero. Recuerde, el hecho de usted estar bien informado, de estar bien orientado, pues le permite a usted tomar decisiones correctas. Señores, ayer hubo un consejo de gobierno, se trataron los ejes temáticos en que girará el programa de gobierno en el 2026, ¿verdad, Fernando? Vimos a todos los ministros en un domingo realmente bastante cargado en el Palacio Nacional. Pero aquí lo que queremos tratar es la aparente soledad del presidente de la República. Ya se siente a un presidente de la República caminar solo, desplazarse solo por el Palacio Nacional. Y uno quiere preguntarse si está solo el presidente, si ya se le han alejado los principales colaboradores, sus más fieles seguidores, si cometió un error el presidente de la República en decir que no iba con 3 o 4 años de antelación, ¿verdad? 3 o 4 años de antelación. ¿Y cuál será el destino político del presidente de la República? Tema de debate. ¿Está solo el presidente, Fernando Marte? Bueno, déjame decirte, Francis, que el presidente Abinader, lo primero es que él tomó una decisión que hasta cierto punto fue populista, y ahí él confundió la táctica con la estrategia. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente no tenía que reformar la Constitución para ir o no ir. La misma Constitución decía que ya ese era su último periodo. O sea, él se puso un candado, que es un candado que está de más, porque tan pronto se termina un segundo mandato, ya la Constitución dice que usted cesó en el ejercicio del poder, aunque los presidentes de la República Dominicana pueden hacer y deshacer, porque ellos, la Constitución Dominicana les permite ciertas libertades. No obstante, hay que decir, el presidente Abinader luce solo y preocupado, cada vez más solo, y hasta cierto punto él es constructor de esa realidad que hoy lo está arropando. ¿Por qué yo digo que es constructor? Cuando los presidentes se hacen acompañar de políticos, los políticos son adeptos más fieles al mandatario de turno. ¿Qué ocurre ahora? El presidente se ha hecho acompañar de tecnócratas. Esos tecnócratas, simple y sencillamente, entienden que están rindiendo una labor al Estado y que el presidente tiene la potestad de dejarlo o quitarlo cuando quiera. Ellos están claros en su asunto. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el presidente? Que el presidente parece no confiar en las capacidades de su Partido Revolucionario Moderno, que lo ha dejado relegado en gran medida, y eso es precisamente lo que ha producido el descontento en algunos dirigentes importantes de esa organización política. También, ¿qué pasa con el presidente? El presidente se ha erigido en el vocero de su gobierno, en el que juega todas las bases, en el Bad Bunny gubernamental, y eso es muy peligroso, porque al final de la jornada, cuando se cuentan los resultados del gobierno y las responsabilidades, todo recae sobre el mandatario de turno. ¿Por qué?
porque en este gobierno no se ha definido un rol del funcionario donde esa figura tenga algún tipo de preponderancia. Nosotros hemos visto que en el gobierno actual 2 funcionarios sobresalen y un tercero que tiene cierto liderazgo, porque todo el mundo sabe que el gobernador del Banco Central tiene su liderazgo, pero aquí 2 funcionarios sobresalen, pero parece que si fueran 2 islas aparte, que es el ministro de Turismo y el ministro de Deportes. Son los que más sobresalen. Sí. Los demás funcionarios se mantienen ahí como si fueran contemplativos. No hemos visto que nadie en el gobierno ha sido capaz de construir una narrativa de defensa de las ejecutorias de esta gestión. ¿Y por qué no ser justo? No todo gobierno es tan malo que no se pueda sacar algo bueno, ni tan bueno que no se pueda sacar algo malo. El gobierno tiene sus aciertos y sus desaciertos. Tiene sus claridades y sus oscuridades. Pero no se ha sido capaz de estructurar una narrativa que haya servido a la sociedad dominicana para entender que la actual administración tiene algún grado de eficiencia. Y eso lo estoy diciendo, señores, simple y sencillamente como un observador. Y lo estoy diciendo basado precisamente en la demoscopia. ¿Qué es la demoscopia? Son las encuestas, los estudios que se hacen. Hasta septiembre del año 2025, el presidente Abinader gozaba de una popularidad gubernamental envidiable en el liderazgo político nacional. Esa popularidad se fue minando y ha sufrido la ley de la caída libre. Ya el presidente Abinader, en los actuales momentos, no puede exhibir esos números gloriosos que en un momento determinado le daban brillo a su gestión, porque él era el hombre más popular de la República Dominicana. Entonces creo que esa también tiene que ser una parte por la que él tiene que sentirse preocupado y solo. Pero también yo pienso que falta una estrategia de comunicación gubernamental efectiva que haga ver a la sociedad dominicana cuáles son las luces de la actual administración. Bien, cuando el presidente de la República ascendió al poder, montado en la narrativa de la lucha contra la corrupción y la transformación de la sociedad dominicana en una sociedad más equitativa, en una sociedad más transparente, se montó, vuelvo y repito, en esa narrativa, llegó al poder y sus niveles de popularidad eran realmente asombrosos. Abinader, siendo el primer presidente después de la muerte de Trujillo, ¿verdad? Porque él nació en 1900... Él nació en 1967 o 68. 66 o 67. Exacto. Un presidente joven, un presidente, un economista, graduado en una universidad norteamericana, procedente de una familia de empresarios. Pero con el tiempo ha devenido en que su popularidad ha caído. Y entonces, a 3 años ya, para finalizar este segundo mandato, 3 años. 2 años y 5 meses. 2 años y 5 meses. Vemos un presidente prácticamente solo. Mira, una de las cosas que él ha tejido esa parte, porque desde un inicio, no solamente en este periodo de gobierno, si ustedes se fijan en el periodo, el cuatrienio anterior que a él le tocó, siempre el presidente Abinader salía al frente de la incapacidad de sus funcionarios. Él era que salía a dar la cara. En todas las instituciones, en todas. Es decir, ha habido una incapacidad en ciertos funcionarios y se le ha criticado últimamente porque ha buscado algo, como yo le digo a ustedes, o he dicho aquí, y hemos comentado nosotros mismos aquí.
que se ha ido buscando personas con canas, es decir, personas con experiencia, se ha ido buscando, aunque algunos de su propio partido se han puesto guapitos. Yo tengo un tema con eso ahorita, que voy a tratar esa parte, pero hay algunos que se han puesto guapitos, pero es que lamentablemente los que él ha puesto no han dado pie con bola, y como decía el compañero Fernando aquí, él tiene dos manos, pero él está en todas las instituciones al mismo tiempo, prácticamente está en todos los ministerios, está en todas las direcciones, y aparte de eso, bombero. Casi bombero. Si hay un bombero de su propio gobierno, Luis Abinader, ¿cuál ha sido el bombero que él ha tenido? Porque aparte que tiene algunas personas, que otro tema que yo menciono a veces, que usted no se puede, también, usted tiene que tener una gente con cara a la derecha y un abogado del diablo a la izquierda. Ahora, cuando usted lo que tiene es abogado del diablo de lado y lado, hasta usted le van a dar fuego. Y eso es lo que el presidente Luis Abinader está viviendo ahora. Porque el fuego esa mala situación que está viviendo el gobierno, eso no viene de la oposición. No. Óigame bien, eso no viene de la oposición. Eso es la mala gestión de muchos de sus funcionarios. La incapacidad, porque hay muchos que lo que están más es enfocado en su proyecto político personal. Eso es lo que están haciendo. Entonces, lamentablemente, el presidente Luis Abinader no se ha mantenido, esa soledad, él la ha tejido él. Más que él anunciar, eso es un error, cierto, pero más que él anunciar que no iba, no creo que vaya por ahí. Vuelvo y recalco y redundo con los temas de Fernando, los políticos son más leales, son más adeptos a sus líderes. Y eso se puede ver en el mismo PRM. ¿Quiénes han salido? Los pocos que han salido a defenderlo. Yo no he visto uno que ha salido. Un solo que ha salido. Pero, Guido. Sí. Oye bien, yo dije un solo. ¿Verdad? Y todo el mundo coincidió con Guido. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, esa es la situación que se vive viviendo, porque todo el mundo lo que ha hecho es, como dicen en los barrios, o popularmente, como que escucharon una bachata de Zacarías Ferreira, y todo el mundo ha sacado. Todo el mundo ha cogido la de Villadiego, lamentablemente. Pero, general, ¿usted dice defenderlo de qué? ¿A defenderlo de qué? Porque el país está caminando visualmente y medianamente correcto. Aquí no hay una situación de emergencia. Yo le voy a explicar, eso se lo voy a explicar ahorita. Aquí tenemos el caso Senasa, que le tocó a él, no porque él lo pidió, pero él lo enfrentó. Nadie lo pide. Aquí quizá tenemos una baja en el Producto Interno Bruto, que ya se mencionó hace alguna semana por ahí, pero es porque los países tienen esos altos y bajos, y eso es normal. Incluso los países del primer mundo tienen situaciones de desavenencia con su Producto Interno Bruto. El presidente, o sea, gobernar un país es un tramo largo, de la A hasta la B. Ahora, a él le tocó tempestades en el momento que él va dirigiendo el barco como capitán. Bueno, le tocaron, y qué bueno, porque él es un hombre preparado, tiene la mejor intención, y él ha actuado en ese sentido. Surgió un gran problema, Senasa, él lo enfrentó, como no lo enfrentó ninguno de los otros mandatarios, y eso es algo... ¿A ninguno le surgió? Porque ellos lo apañaron. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿A qué presidente no le ha tocado enfrentar tempestades? Sáqueme uno. A todos, pero ya. aquellos lo apañaron, él lo enfrentó. No. Buscas otra forma, así no. No, de otra forma. No. Mira, todo Así no. Senasa está en los tribunales. Ahora mismo, lo del YESEP están en los tribunales. Pero el tema no ¿Qué es la más se le soledad puede Pero es decir? que ese Él no es el está tema. haciendo lo Pero es que ese tiene no es el que hacer. tema. Bien, El hablando, Rafael Caminero, antes de que te integraras al equipo, ¿no?, de los grandes de la comunicación, hablábamos de que el presidente el domingo pues celebró un consejo de gobierno y ahí pues trató los ejes temáticos en que se iba a desenvolver su programa de gobierno en este año. Fíjate, pero en realidad el tema de nosotros acá giró ante la aparente soledad del presidente de la República. Lo vimos
llegar a ese consejo de gobierno prácticamente solo, con una persona, creo que su asistente personal detrás, nadie detrás. Y entonces hablábamos aquí si es que el presidente ya está sintiendo la soledad del poder. Francis, dame un minuto. Pero ya tú hablaste, pero ya tú hablaste. Oye, podría ser que el presidente tomó la decisión este año, porque todos tomamos decisiones de actuar de otra manera. Está bien. Porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Está bien. Eso habría que preguntárselo a él. Está bien. No juzgarlo desde ahora y sentenciarlo. No, pero esto es un tema de análisis aquí en la mesa. Okay. Estamos análisis. Tú tienes tu visión, que te la respetamos, ¿verdad? Bueno. Y queremos saber, en realidad, ¿qué lectura? ¿Qué lectura le da Fernando Marte, Rafael Caminero, Alejandro Dipré, Ricardo Medina? Cada quien tiene un turno. Cada cual tiene un turno, ¿no? Miren, nosotros desde hace varios días, y más que varios días ya, desde el inicio del propio gobierno, nos hemos venido dando cuenta cómo el presidente de la República se está valiendo de su instinto. O sea, el presidente Abinader no lo estamos mirando como una persona que dice tú que está gobernando por un librito. Él tiene que utilizar, como hacían en los campos, el día a día. Si hoy un funcionario no le falló, entonces le aplica una medida. Si mañana a un funcionario le quedó regular, él ahí mismo utiliza su habilidad y aplica algo. El Consejo de Gobierno, que para nadie es un secreto que usted vea un Consejo de Gobierno un domingo, es algo que se supone que ha sido fruto de la situación que él ha estado viviendo. Y el viernes nosotros analizábamos la parte de la corrupción líquida, que eso es de... Mafia líquida. La mafia líquida, que eso es de el general Alejandro Dipré. Y nosotros decíamos que este gobierno hay ahora corrupción líquida. Y el presidente no sabe cómo ponerle un tapón. Un freno. Porque esto es un derrame que ha venido de manera permanente. Y a esto tú le sumas que él no tiene en su entorno, en su alrededor, personas con la capacidad y la credibilidad que puedan motivar a que esas personas salgan a hablar y postular por el presidente, por el gobierno y por los compañeros que están fuera. El señor Pacheco quiso, si se quiere, aprovechar un momentum de la crispación que existía entre la población, entre los dirigentes del PRM, que están como cuando en la antigua Roma, que le pedían al César sangre y que tiraran al toro, que ellos lo que querían es ver sangre en la arena. Pacheco no es la persona que le luce y que decir que él clama y que habla por los dirigentes de su partido, porque todo el mundo sabe que eso es una pantalla. Ciertamente Guido Gómez Mazara ha venido hablando, pero nosotros decimos, y aquí se ha dicho siempre, que le hacen las personas que tengan canas al presidente al lado, que sean personas creíbles, pero no personas creíbles ahora. El señor Paliza no le puede salir a la dirigencia a hablarle de que hay problemas y de que tienen que sumarlo y de que están buscando. Todo esto que ha buscado el presidente de la República es porque él lo necesita. No él, no. Su gobierno. Porque no tiene la persona con los números y con el background que pueda permitir que hacia lo interno del país como hacia el externo de la República Dominicana puedan darle la seguridad a los inversionistas internacionales. Sí. Que ahí es que está el problema. Sí. Para tú tratar de hacer una medición, señores,
todas las compañías, y todos los que estamos aquí lo sabemos, todas las compañías internacionales tienen aquí sus veedores, Claro. que son las personas que le informan del día a día, cómo amaneció la prima, cómo subió, qué está pasando con la evolución de la economía. Entonces, mírame, es muy triste decirlo, pero el presidente de la República está solo. Porque él dice, solo mejor que una mala compañía. Mira, Bueno. Ricardo, Ajá. estás solo, el presidente de la República, tú que eres un buen observador, siente que el presidente de la República necesita compañía. Bueno, realmente de que está solo se nota y es visual. Y la soledad del presidente, ¿por qué? ¿Quiénes están obligados a acompañar al presidente? Cuando el presidente se juramentó en el 2020, en su primer mandato, ¿quiénes lo acompañaron? Una pequeña reminiscencia del PRD, por agradecimiento. Los verdaderos PRMistas no tuvieron participación en ese gobierno del 20 y ahora mucho menos, que incluso se le han dado más participación a los tránsfugas que lo apoyaron de esos partiditos políticos. Pero vamos al tema en sí. ¿Está sobre el presidente? Sí. Al presidente se le fue el misterio, se le fue la magia y a la misma vez también una oposición que se empodera para combatir, producto de su desastre administrativo de su gobierno. Lució sobre el presidente en el Consejo de Estado este domingo, sí, porque sabían los funcionarios que no se quieren comprometer más allá con este gobierno, que se iba a tratar ahí, que son los temas de corrupción y ese enfrentamiento público que tienen esos dos funcionarios, Luis Valdés y Magín Díaz, que de esos camineros yo sé que va a ampliar más tarde, mucho más. El fin es, le temen al presidente. ¿Por qué la soledad del presidente? Presidente, usted necesita compañía ahora. Mire atrás, empezando del 20, con quien usted se hizo acompañar, que realmente usted no le dio oportunidad a los verdaderos que se sacrificaron por su candidatura y para que usted arribe al poder. ¿Dónde está Fulcal? ¿Dónde está el líder de Santo Domingo Este, Adán? ¿Y dónde están muchos más que lo van a acompañar, no hasta el 28, sino después por agradecimiento? Esa soledad, presidente, usted se la provocó por sus actuaciones en su mandato. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de historia. Sí, porque eso sí, no es como lo de porque- Fulcal se quedó. No. Fulcal No, se- hablamos de soledad, que es el Permíteme, término. permíteme. De corrupción hablamos más tarde. Permíteme hacer un poquito de historia. Nosotros todos los que estamos aquí, exceptuando el gobierno de 1963, el de Juan Bosch, hemos vivido todos los gobiernos del PRD. Todos. ¿Cuál ha sido la historia tradicional del PRD? El PRD siempre se ha hecho acompañar en el gobierno de personas extras. Porque los presidentes que han llegado ahí, exceptuando Hipólito Mejía, porque también hay que decirlo, todos tuvieron un séquito de tecnócratas que lo acompañaron y que ellos posteriormente lo impulsaron. Antonio Guzmán lo hizo Salvador Jorge Blanco y ahora lo ha hecho Luis Abinader. El presidente que más apoyó el partido como tal fue Hipólito Mejía. Esa es una realidad. Pero ¿qué sucede? Siempre hay un acontecimiento. Parece como si estuviera asignado por la historia. Siempre hay un acontecimiento que le tumba la imagen a los presidentes que ha tenido el PRD. Siempre hay uno. En 1978, 78-82, a Antonio Guzmán se le acusó de ineficiencia, pero también De corrupción. de corrupción. Mm. A Salvador Jorge Blanco se le pegó lo de 1984. No, pero tú tienes que señalar Es que eso motivó que don Antonio se diera un disparo, Se suicidara, se pero- suicidara. sí. Pero eso es un hecho que tú no lo puedes, No, eso que es tú así. no lo puedes saltar. Que es fundamental y Es elemental. fundamental Pero en claro, la narrativa que tú estás ahora mismo implementando, ¿no? Bueno, pues entonces si lo vamos a hacer así, Sí. a Salvador Jorge Blanco, que lo
lo hundió. Lo de 1984. Exacto. Y La además poblada. de eso, la poblada de 1984, además de eso, una división Interna de ese latente partido. en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo recuerdo, perdona que te interrumpa, que Peña Gómez no entraba a Palacio Nacional. Cuando Cuando Antonio Salvador Guzmán, Leblanc. cuando Antonio Guzmán. Y cuando Salvador No, Leblanco no. también, ¿eh? No, no, Cuando no, no, Salvador cuando entraba, él cuando puso, pudo Salvador- entrar, pero, sí, pero él cuando entraba. Antonio Guzmán fue, y de ahí viene la frase, mi gobierno. Sí, Antonio Guzmán. Sí. Y además de eso, Concentración nacional. además de eso, Peña Gómez decía que este era el gobierno de Antonio Guzmán, que este no era el gobierno del PRD. Del PRD, sí. Ey, Pero por un tema de es verdad, división. no, es verdad, Sí. es verdad eso, Había una Fernando. división, No, sí. no, 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 él, no, le, no. él le quitaba, No, él le tienes quitaba razón, tienes esa razón. responsabilidad al PRD de los aciertos errores. de los Sí, aciertos y sí, desaciertos sí. que estaba haciendo. Exacto, Silvia. siempre, Me siempre recuerdo, se mantuvo ya al margen. recuerdo. Entonces, Sí. vuelvo y repito, a a Salvador Blanco, Sí. lo del 84 y esa división Y- del partido, pero además de eso, después de salir del poder, preso. Sí, preso. Con un pero expediente la corrupción. judicial. Y la corrupción. Bueno, después de salir del Palacio preso, ¿y por qué fue preso? No, pero Por santo. que la parte de la corrupción de sea, quienes lo acompañaban a él, que realmente no eran PRDistas. Pero te voy a decir lo siguiente, porque la historia hay que decirla como es. Nosotros no podemos escribir Lo la historia mismo que está mal. pasando No, hoy. no podemos escribir mal la historia. Del gobierno de Salvador, los que fueron llamados por la justicia, que dicho sea de paso, yo personalmente creo que eso fue un expediente político el que se Claro. le hizo a Salvador Blanco. Claro, Sí. Pero se le hizo. se le O hizo. sea, pasó? Michelén fue. se le fue- hizo fue- y el PRD no pero lo apoyó. Michelén no fue corrupto. Oíste, Bueno, pues yo no te voy a decir a ti que fue corrupto, no. Lo que pasa es que fueron llevados ahí sin un expediente bien elaborado No. Porque y, no- y con un juez inecto, que ni siquiera de Un derecho juez- se no, lo un dio. juez- un juez María Severino. balaguerista. Claro. Un juez balaguerista. Pero, Claro. pero era el parcializado. que estaba. A pero- Severino. Era el que Mire, estaba. mire. Era el que estaba. Cuando se evaluó por el Consejo Nacional de la Magistratura, fue el que, de lo que salieron peores. Sí. Pero acuérdate que el Consejo Nacional de la Magistratura en este país es político. No, pero espérate. Recuérdate de Pero eso, por favor. la evaluación se le hizo, el Consejo Nacional de la Magistratura, la evaluación que le hizo a la gente tenía sus puntuaciones. Y el que peor salió fue Severino. Sí. Esa fue la realidad. No pudo sostener ninguna lógica jurídica. No, Porque no la tenía. Y Severino era el perro de presa Sí. de Balaguer. No, lo en que va a hacer, términos- pero está bien. En Pero- términos pero- judiciales. Ok. Señores, pero- Eso era ahí una... Y después, Tenía sus valores. ¿Quién? Severino. No, hombre, Severino. Severino tiene sus valores. Severino era un hombre que, en la que no, época, en la que época, no Era lo que razonaba. teníamos. ¿eh? Era lo que tenía. No, Pero- en la época, pero- la pero- mayoría de los casos de narco era él que se lo daban. Es pero- decir, todos los casos complicados de narco, que todo el mundo le tenía miedo. todos los casos complicados de narco. Severino 30. Soy 20. y fallaba en base a una lógica jurídica. Algunos- Fallaba en base a una lógica personal. Ah, una lógica. No, miren, ahí tienen 180 grados de maíz. Repártaselo entre los tres. Sí. Oh, pero ven acá. Repártaselo entre los seis. Eso es. Sí, que... Ok. Y viene Antonio Guzmán, el caso Baninter. No, Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Mejía. Hipólito Mejía, Sí. exactamente. Pero ahora a Luis Abinader le corresponde el caso Senasa. Se nace. Y hay algo más. Es decir, no, habría sí. algo. Es el primero, ese es uno de los casos. Habría algo y muchísimas cosas hago un más. comentario. Pero yo lo que le estoy diciendo es para llevar al análisis del porqué la soledad del poder y del porqué de los fracasos y del porqué de las caídas de las imágenes en los gobiernos del PRD-PRM. Es que siempre, lamentable o desafortunadamente, le surge un caso que los hunde. Un caso que los hunde. Bueno, vamos ahora a la situación. Le tocó al presidente Abinader una época difícil. Y qué bueno, porque él está de acuerdo. Que no le tocó al presidente Abinader. Acabo de hacer una cronología
de cómo le tocó a los otros, no le tocó al presidente Abinader. Bueno, pero él no. Porque a todos le ha tocado enfrentar situaciones pero difíciles. es que tú no puedes ahora retrotraer esa cuestión que ya es historia patria y traerla ahora para sentenciar y perjudicar una actitud que hay ahora que es diferente porque se está actuando. O sea, él no se ha quedado de brazos cruzados, él no se ha escondido, él no se fue a viajar, él no le echó la culpa a otro. Mira, la culpa Pero ¿de qué culpa tú estás hablando? de los casos que están surgiendo. No, es que si tú no, yo creo que tú no estás escuchando lo que está Sí, estoy escuchando aquí. que le tocó Senasa. Tú tienes una cuestión en un cassette dentro del cerebro que tú dices, no, que no tiene culpa, que no tiene todo. No, hermano, mire, le tocó aquí no está hablando, Senasa. no es Es que culpa. estamos haciendo un análisis Esto no es culpa. de los sucesivos Luis gobiernos. Abinader no tiene culpa de lo que está pasando No. y eso no se está Y el discutiendo. pueblo Exacto, está mira, enfrentando. estamos Eso no haciendo se un está análisis discutiendo. de los sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano y que hay acontecimientos que lo han marcado y que en un momento determinado han deteriorado su imagen. Pero En el caso de Guzmán, su suicidio y las acusaciones que se le Salvador hicieron de Jorge Blanco corrupción preso. y la división del partido. En Salvador Jorge Blanco, la división del partido también. pero ahí Entre Jacobo cayó preso. Magluta Salvador Jorge y Blanco. Salvador Jorge Blanco, pero también Peña Gómez. la matanza Peña del Gómez. 1984. Y Peña Gómez no lo Peña sabe. estuvo metido en el lío ahí. y la división que había donde Peña Gómez también jugó un papel fundamental. En un momento determinado al PRD lo congelaron y cada cual y su partido. Yo recuerdo eso. Entonces es un acontecimiento también que marcó ese segundo periodo de los PRDistas. Y el tercer periodo, la quiebra de Baninter. Y además, hasta cierto punto, el desbarajuste del gobierno de Hipólito Mejía. Porque llegó un momento en que tú no sabías si él gobernaba o no gobernaba. Porque soltó el país en banda. Mira. Porque se metía ahí en la francesa a hacer chistes. a chancear. Mientras el país tenía una Hiperinflación. superinflación. Una Yo hiper- recuerdo que los productos te subían de un día para otro. Y la burla. Y la burla. Los huevos están caros. Pon uno. Exacto. Y a los supermercados le pusieron la casa del terror. Exacto. Sí, Entonces, algo breve con relación a cómo terminó Fernando Marte. Mire, con relación a su, cómo te concluyó, mire, yo a veces reflexiono y pienso cuál es la ideología del PRM. Porque en una ideología que usted unifica pensamiento por Sí, una lucha. claro. Pero ¿cuál es? Porque los PRMistas entre ellos no se conocen y van a ir a acompañar a Luis, donde muchos de ellos no tienen conformidad, están inconformes. Bien, señores, Mira, los grandes de la comunicación por el canal 74. Vamos a una pausa y después venimos con este tema que es bastante interesante. La soledad en el poder del presidente de la República.